Vamos a calcular el área de un paralelogramo en GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es introducir los puntos que definen nuestro paralelogramo. En la barra de entrada de GeoGebra que se encuentra en la parte izquierda, simplemente escribimos nuestros puntos. Voy a poner unos valores de ejemplo. El primer punto se va a llamar el punto A. Recuerden escribir el punto siempre en mayúscula para que GeoGebra los marque correctamente. Este punto va a tener los valores de 1 en X y 2 en Y. Le damos en Enter siempre después de escribir un punto. El segundo va a ser el punto B y este va a tener los valores de 4 y de 2. Y finalmente nuestro tercer punto, que es el punto C, va a tener los valores de 5 y de 5. Ya que tenemos nuestros tres puntos en la vista gráfica, para formar un paralelogramo necesitamos un cuarto punto, que es el punto D. La manera más sencilla de encontrarlo es usando vectores. Primero creamos un vector que vaya del punto A al punto B. En la barra de entrada escribimos U es igual a vector y entre paréntesis ponemos A, B. Le damos en Enter y GeoGebra nos dirá que las coordenadas de este nuevo vector U son 3 y 0. Ahora, para encontrar el punto D simplemente sumamos este vector U al punto C. Eso nos dará el punto que completa nuestro paralelogramo. En la barra de entrada escribimos D es igual a C más U, que es nuestro vector, y le damos en Enter. Verán que GeoGebra nos dará un nuevo punto D con coordenadas 8 y 5. Ahora que tenemos nuestros 4 puntos, muchos se van directo a la barra de entrada y escriben la palabra polígono y entre paréntesis ponen A, B, C y D en este orden. Aquí es donde ocurre este error y es que GeoGebra nos dice que el resultado es 0. La razón es que al escribir los puntos en el orden A, B, C y D, GeoGebra dibujará una figura cruzada, como podemos ver aquí. Es como si trazara una X. Para este tipo de figuras el área se calcula como 0. Para obtener correctamente el área del paralelogramo debemos indicarle a GeoGebra los vértices en orden consecutivo. El orden correcto sería polígono, y en lugar de escribir A, B, C y D, vamos a escribir A, B, D y C. Le damos en Enter y GeoGebra no solo dibujará el paralelogramo correctamente, sino que también nos dará el resultado del área, que en este caso es 9. Un tip que les doy es que además de ver el área en la vista algebraica, como ya lo tenemos, pueden hacer que el valor se vea directamente sobre la figura. Simplemente hagan clic sobre el paralelogramo y después en el botón donde están estas dos A y seleccionen la opción que diga mostrar valor. Aquí podemos ver que el área del paralelogramo efectivamente es 9. Eso es todo, espero que este video les haya servido mucho. No olviden darle like y suscribirse. Tengo muchos videos de GeoGebra y de calculadora en mi canal. Hasta luego.